Éxodo, capítulo 33 al capítulo 40, traducción lenguaje actual. Hacia la tierra prometida. Capítulo 33. Dios le dijo a Moisés: deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste de Egipto a la tierra que les prometí, a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les aseguraré que esa tierra sería para sus descendientes. Es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Enviaré a mi ángel para que te guíe y echaré allí a todos los pueblos que no me obedecen. Diles a los israelitas que yo no iré con ellos. Son tan tercos que si vuelven a pecar, hasta podría destruirlos en el camino. Por lo tanto, que se quiten sus joyas. Más tarde veré qué hago con ellos. Cuando Moisés les dijo esto, los israelitas se pusieron muy tristes, pues Dios les había reprendido con dureza, y desde ese momento ninguno de ellos volvió a usar sus joyas. La carpa comunitaria. Moisés colocó una carpa fuera del campamento y la llamó carpa comunitaria. Si alguno quería hablar con Dios, salía del campamento y entraba en la carpa. Cuando Moisés entraba en ella, todos se quedaban de pie junto a su propia tienda de campaña y lo seguían con la mirada hasta verlo entrar en la carpa. Tan pronto como Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se colocaba a la entrada. Entonces todos se arrodillaban a la entrada de su propia tienda de campaña mientras Dios hablaba con Moisés. Siempre que Moisés entraba en la carpa comunitaria, hablaba con Dios en persona, cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Después, Moisés regresaba del campamento, pero Josué, su ayudante, nunca se alejaba de la carpa. Moisés pide ver a Dios. Moisés le dijo a Dios: tú me ordenaste guiar a este pueblo, pero no me dijiste quién me ayudaría a hacerlo. También me dijiste que me amabas y que confiabas en mí. Si eso es verdad, dime qué piensas hacer, para que yo también llegue a amarte y tú sigas confiando en mí. No olvides que este pueblo es tuyo y no mío. Dios le contestó: yo mismo voy a acompañarte y te daré para que estés tranquilo. Moisés le dijo: si no vas a acompañarnos, no nos pidas que salgamos de aquí. Acompáñanos y seremos diferentes de los otros pueblos de esta tierra. ¿Cómo van a saber los israelitas que tú confías en mí si no vienes con nosotros? Dios le respondió: está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Entonces Moisés le dijo a Dios: permítame verte. Pero Dios le respondió: yo soy muy bondadoso con que quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Pero no podrás ver mi rostro porque cualquiera que vea mi rostro morirá. Quédate cerca de la roca que está a mi lado. Cuando pase yo delante de ti, colocaré en medio de un hueco y allí te taparé los ojos con mi mano hasta que haya pasado. Después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Dios vuelve a escribir su ley. Capítulo 34. Dios le dijo a Moisés: tráeme 2 tablas de piedra como las que te di antes. En ellas escribiré las mismas leyes que estaban en las otras que rompiste. Prepárame para subir mañana temprano en la montaña del Sinaí. Quiero verte en la parte más alta. Nadie debe acompañarte. No quiero ver gente, ni ovejas, ni vacas por allí. Moisés se hizo 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña. Dios bajó en una nube y allí se reunió con Moisés y le dio a conocer su propio nombre. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en alta voz: soy el Dios de Israel. Yo soy, es
con el que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente. Y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Pero también sé castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Enseguida Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró a Dios. Dios mío, si de veras me amas, acompáñanos. Es verdad que solo somos personas tercas, pero perdona nuestros pecados y acéptanos como tu pueblo. Dios hace un pacto. Dios le dijo a Moisés: pon atención porque voy a hacer un pacto con todo tu pueblo. Voy a hacer grandes milagros como nunca antes se han visto en ningún país del mundo. Todos los países donde ustedes vivan verán lo que yo, el Dios de Israel, puedo hacer. Si ustedes obedecen todo lo que hoy les he ordenado, yo expulsaré a todos los pueblos que no me obedecen y su territorio se lo daré a ustedes. Ustedes van a entrar al territorio que les prometí. No deben hacer ningún pacto con los que allí viven, para que no imiten su mala conducta. Al contrario, deberán destruir completamente sus altares y sus ídolos. No adoren a ningún otro Dios porque soy un Dios muy celoso. No hagan ningún trato con la gente en ese territorio porque ellos los invitarán a participar de sus cultos y ustedes terminarán adorando a sus dioses falsos. Tal vez les parezca bien que sus hijos se casen con las hijas de esta gente, pero cuando ellas pequen al adorar a sus dioses falsos, harán que sus hijos también pequen. No hagan ningún ídolo de metal fundido para adorar. Las fiestas de cada año. Celebren la fiesta de los panes sin levadura. Coman pan sin levadura durante 7 días, siguiendo todas las instrucciones que les he dado. Deben hacer la fiesta en el mes de Abib, porque en ese mes salieron de Egipto. El primer hijo de cada uno de ustedes será para mí, lo mismo que todos los primogénitos machos y de sus vacas y de sus ovejas. Por el primer macho de una burra podrán darme un cordero o un cabrito, pero si no me lo dan, entonces le romperé el cuello al burrito. De igual manera, a cambio del primer hijo que ustedes podrán darme una ofrenda, nadie podrá venir a adorarme si no trae algo. Ustedes podrán trabajar los primeros 6 días de la semana, pero el 7º día deberán descansar aún en la época de la siembra o de la cosecha. También deberán celebrar la fiesta de la cosecha de la primera y la fiesta de las enramadas en el otoño. Todos los varones israelitas mayores de edad deberán venir a adorarme 3 veces al año. Yo soy el Dios de Israel. Yo expulsaré a las demás naciones para que ustedes tengan más territorio. Así nadie podrá adueñarse de su territorio cuando vengan a adorarme. Cuando me presenten el sacrificio de algún animal, no me ofrezcan al mismo tiempo la sangre del animal y pan con levadura. Tampoco guarden para el día siguiente lo que sobra del animal sacrificado en la fiesta de la Pascua. Deben traer a mi templo lo mejor de los primogénitos, frutos que produzcan sus campos. Nunca cocinen cabritos en la leche de su madre. Como todas esas leyes eran parte del pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas, Dios le ordenó a Moisés que la escribiera nuevamente. Y Moisés se quedó en la montaña 40 días y 40 noches. Allí se escribieron las tablas de piedra, los 10 mandamientos de este pacto. En todo ese tiempo, Moisés no comió ni bebió nada. Moisés baja del Sinaí. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, traía consigo las 2 tablas con la ley escrita en ellas. Su cara brillaba, pues había estado hablando con Dios, pero Moisés no se había dado cuenta. Cuando Aarón y todos los israelitas vieron cómo brillaba la cara de Moisés, sintieron miedo y no se acercaron a él. Pero Moisés lo llamó para hablar con ellos. Primero fue Aarón y todos los jefes de los israelitas. Y luego se acercó todo el pueblo. Entonces Moisés les dio todos los mandamientos que Dios les había dado en la montaña del Sinaí.
Cuando Moisés terminó de hablar con el pueblo, se tapó la cara con un velo. Ese velo Moisés se lo dejaba puesto hasta que llegaba en el momento de entrar al santuario para hablar con Dios. Cuando entraba en el santuario, se lo quitaba y al salir se comunicaba al pueblo todo lo que Dios le había ordenado. Pero como el pueblo veía que la cara de Moisés seguía brillando, él se veía obligado a ponerse de nuevo el velo. La ley del sábado, capítulo 35. Moisés se reunió con los israelitas y les comunicó los mandamientos de Dios. Ustedes podrán trabajar 6 días de la semana, pero el séptimo día será para ustedes muy especial. Ese día ustedes deberán descansar para honrar a Dios. Quien no obedezca a este mandamiento será condenado a muerte. No importa dónde vivan, el séptimo día ni siquiera deben encender fuego. Las ofrendas para construir el santuario. Moisés volvió a hablar con los israelitas y les comunicó el mandamiento de Dios. Quiero que junten entre ustedes una ofrenda voluntaria para el santuario de nuestro Dios. Traigan oro, plata y bronce, telas de color morado, azul y rojo, tela de lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de finas maderas de acacia. Aceite para las lámparas, perfumes para el aceite para poder consagrarlas y para el incienso perfumado. Y piedras de ónice multicolor y otras piedras preciosas para hacer la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Utensilios para el santuario. Todos los israelitas que tengan capacidades artísticas deben venir para construir el santuario y sus muebles. El cofre, el candelabro, la mesa del pan, junto con el pan y sus utensilios. También deberán construir la cerca que rodea el patio, así como todo lo que estará en él. El altar para las ofrendas quemadas y el incienso de bronce y los utensilios de ambos. Además fabricarán el altar para quemar el incienso junto con sus utensilios. Los trajes sacerdotales, el incienso perfumado y el aceite de consagrar. Esto es todo lo que Dios ha ordenado hacer. El pueblo lleva las ofrendas voluntarias. El pueblo se despidió de Moisés y se retiró. Después, todos los que deseaban darle a Dios su ofrenda voluntaria volvieron llevando todo lo necesario para la construcción del santuario y la confección de los trajes de los sacerdotes. Tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda especial toda clase de joyas de oro, telas de color morado, azul, rojo y telas de lino fino, pieles de cabra, de carnero y de otras pieles finas. Otros llevaron plata, bronce y madera de acacia y algunas mujeres llevaron finos bordados y tejidos de pelo de cabra. Los jefes israelitas llevaron ónice y otras piedras preciosas para que hicieran la túnica y el chaleco sacerdotal. También llevaron perfumes, el aceite para las lámparas, el aceite de consagrar y el incienso perfumado. Todos los israelitas, hombres y mujeres, llevaron su ofrenda voluntaria y se la entregaron a Moisés para la construcción de todo lo que Dios había ordenado. Los artesanos elegidos. Moisés les dijo a los israelitas: pongan atención. Dios ha elegido 2 artesanos muy capaces para que trabajen en la construcción del santuario. De la tribu de Judá ha elegido a Bezalel. Y de la tribu de Dan ha elegido a Oholiab. Dios les ha dado capacidad artística para hacer los tallados con madera, los bordados en tela morada, tela azul y tela roja y en tela de lino fino, así como para hacer cualquier tipo de artesanía. También les ha dado capacidad para enseñar a otros en esta clase de trabajos. Además, Dios le ha dado de su espíritu a Bezalel, y también le ha dado sabiduría e inteligencia y una gran capacidad y creatividad para hacer diseños de oro, plata y bronce, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar la madera. Capítulo 36. Por lo tanto, Bezalel, Oholiab y todos los artesanos de Israel harán todo de acuerdo con lo que Dios ordenó.
Lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios les haya dado sabiduría e inteligencia para hacer todos los objetos necesarios para el culto en el santuario. Ofrendas abundantes. Moisés se reunió con todos los artesanos y les dio las ofrendas que el pueblo le había llevado. Así ellos empezaron a fabricar todos los objetos que se necesitaban para el culto en el santuario. Todos los días los israelitas llevaban ofrendas voluntarias. Cuando los artesanos vieron que la gente llevaba más ofrendas de las necesarias, se lo comunicaron a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir y a todos en el campamento que ya no hicieran más trabajos ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba. La construcción del santuario. Los artesanos más capaces de todo el grupo construyeron en el santuario con 10 cortinas en los que se bordaron 2 querubines. Bezalel tomó pelo de cabra y confeccionó los 11 paños para hacer las 2 cortinas del toldo que cubriría el santuario y fabricó también la cubierta de pieles de carnero que se colocaría sobre el toldo. Luego, sobre esa cubierta puso una cubierta de pieles finas. Bezalel también se encargó de preparar todo lo necesario para la construcción del santuario: las tablas de bases y los travesaños, las argollas y los postes, y confeccionó la cortina que dividiría el lugar santo del lugar santísimo, en lo cual bordó 2 querubines. Además, Bezalel hizo la cortina de la entrada del santuario y la colgó de sus postes. Muebles del santuario. Cofre del pacto. Capítulo 37. Bezalel también hizo el cofre del pacto con madera de acacia, con sus argollas y sus varas para transportarlo. Y le puso la tapa de oro con los 2 querubines. Lo hizo siguiendo las medidas que Dios había ordenado. Mesa para el pan. Bezalel también fabricó con madera de acacia la mesa para el pan dedicado a Dios, junto con sus varas para transportarla y todos sus utensilios de oro. El candelabro de oro. Luego Bezalel se ocupó de hacer el candelabro de oro con sus 7 lámparas y utensilios. Para hacer todo esto utilizó 33 kilos de oro puro. El altar del incienso. Bezalel hizo también con madera de acacia el altar del incienso junto con sus varas para transportarlo. El aceite y el incienso. Bezalel preparó el aceite de consagrar y el incienso perfumado y puro. Lo hizo como se hacen los buenos perfumes. Todo esto fue hecho siguiendo las instrucciones que Dios le dio a Moisés. El altar para las ofrendas quemadas. Capítulo 38. Bezalel hizo también el altar para las ofrendas que se quemaban para el perdón de pecados. Además de los utensilios y varas para transportarlo, lo hizo de madera de acacia, lo cubrió de bronce, el recipiente de bronce. Las mujeres que ayudaban a la entrada del santuario le entregaron a Bezalel sus espejos de bronce. Con ese metal Bezalel hizo el recipiente para lavarse las manos. También la base del recipiente la hizo de bronce. El patio del santuario. Bezalel construyó el patio del santuario y la cerca que lo rodeaba. Hizo las cortinas, los postes, las bases, los ganchos y los anillos. La cortina que hizo Bezalel para la entrada del santuario estaba finamente bordada. Metales usados en el santuario. Moisés les había ordenado a los ayudantes de los sacerdotes que hicieran una lista de todos los metales usados en la construcción del santuario del pacto. Itamar, el hijo del sacerdote Aarón, se encargó de hacer esa lista. Bezalel se encargó de hacer y preparar todo lo que Dios le había ordenado a Moisés. En esto lo ayudó Oholiab,
que era herrero y tejedor, y sabía hacer bordados en tela morada, tela azul y tela roja, así como en la tela de lino fino. Todo el oro que usaron fue una ofrenda que los israelitas le dieron a Dios. Se usaron 965 kilos de oro, según el peso oficial del santuario. La plata que dieron los israelitas cuando se hizo la lista de todos ellos llegó a pesar 3.319 kilos, con 525 gramos. Toda esa plata se pesó según la medida oficial del santuario. Los hombres mayores de 20 años arriba que aparecieron en la lista fueron 603.550 y cada uno de ellos dio 5 gramos y medio de plata. También se recolectaron 3.700 kilos de plata para hacer las 100 bases que se usaron para la construcción del santuario y para la cortina. Cada base pesaba 33 kilos de plata. Con la plata restante se hicieron los ganchos y los anillos de los postes y se recubrió la parte superior de los postes. En total, los israelitas le ofrendaron a Dios 2.336 kilos de bronce. Ese bronce se puso para hacer las bases de la puerta del santuario, el altar de bronce con su reja y sus utensilios, las bases y las estacas del patio que rodeaba el santuario y las bases de la puerta del patio. Confección de los trajes sacerdotales. Capítulo 39. Los trajes para los sacerdotes se hicieron con tela morada, tela azul y tela roja. También se tejió la túnica especial para Aarón, con las 2 piedras de ónice multicolor en las que estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Con un martillo se hicieron las láminas de oro, que luego fueron cortadas para hacer hilos de oro. Con esos hilos se hicieron los bordados de la túnica y en el cinturón. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. El chaleco se hizo con la misma clase de telas de la túnica y la capa de la túnica con la tela morada. Todo se hizo siguiendo las instrucciones de Dios. A los mantos de lino para Aarón y sus hijos les hicieron finos bordados, lo mismo que el gorro y la ropa interior. Los calzoncillos eran de lino fino y el cinturón se confeccionó con las mejores telas. Un artista le hizo finos bordados al cinturón. Se hizo también la placa de oro puro que decía que Aarón era un sacerdote dedicado al servicio exclusivo de Dios. Esa placa se colocó en la parte superior del gorro, atada con un cordón morado. Todo esto se hizo tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Termina la construcción del santuario. Los israelitas siguieron al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y terminaron la construcción del santuario. Fueron entonces a ver cómo Moisés habían hecho la entrega oficial del santuario y de todos los utensilios, así como del pan dedicado a Dios, el aceite de consagrar, el incienso perfumado, los trajes para el servicio en el santuario y los trajes sacerdotales de Aarón y de sus hijos. Todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, les dio su bendición. Dedicación del santuario. Capítulo 40. Dios le habló a Moisés y le dijo: debes armar el santuario el día primero del mes de Abib. Este santuario será el lugar donde el pueblo de Israel se reunirá conmigo. En el interior del santuario pondrás el cofre del pacto y colocarás la cortina, de modo que el cofre no se vea. Adentro pondrás la mesa y el candelabro. Coloca con cuidado todos los utensilios y objetos que van sobre la mesa y ponle las lámparas al candelabro. El altar de oro para quemar el incienso lo colocarás frente al cofre del pacto y luego colocarás la cortina que va a la entrada del santuario. Frente a la entrada del santuario pondrás el altar para quemar los animales sacrificados. Entre el altar y la entrada pondrás el recipiente de bronce y lo llenarás de agua.
Una vez que todo esté en su lugar, instalarás la cerca del patio alrededor del santuario y colocarás la cortina a la entrada del patio. Toma el aceite de consagrar y derrámalo sobre el santuario y sobre todo lo que está allí dentro, para que me dediques este santuario como un lugar muy especial. Pon aceite sobre el altar de los sacrificios quemados, sobre sus utensilios y sobre el recipiente de bronce y su base para todo lo que se ha realizado que he dedicado a mi servicio. Después de eso, lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada del santuario y haz que allí ellos se bañen. Aarón deberá ponerse la túnica especial sacerdotal y derramarás aceite sobre él para consagrarlo como mi sacerdote. Llama después a sus hijos y ordénales que se pongan sus mantos especiales y derramará aceite sobre ellos para consagrarlos como mis sacerdotes. A partir de ese momento y gracias al aceite de consagrar, los descendientes de Aarón y de sus hijos serán mis sacerdotes para siempre. El primer día del mes de Abib se armó el santuario. Siguiendo las instrucciones de Dios, había pasado exactamente un año desde que habían salido de Egipto. Luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto, le puso el cofre, las varas y la tapa y ordenó que se lo pusieran dentro del santuario. El cofre se puso en lugar santísimo y luego Moisés corrió a la cortina para cubrirlo, pues así lo había ordenado Dios. A continuación, Moisés puso la mesa al lado norte del santuario dentro del lugar santo y colocó los panes sobre la mesa tal como Dios se lo había ordenado. El candelabro lo colocó frente a la mesa, es decir, en la puerta sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante de Dios, pues así Él se lo había ordenado. El altar de oro se colocó en el santuario frente a la cortina del lugar santo. Siguiendo las instrucciones que Dios le había dado, Moisés quemó allí incienso perfumado. Una vez que terminó con todo esto, Moisés colgó la cortina de la entrada del santuario. Colocó frente a ella el altar para los sacrificios quemados y en ella como ofrenda animales y cereales, tal como Dios se lo había ordenado. Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó el recipiente de bronce y lo llenó de agua. Con esa agua, Moisés y Aarón y sus hijos deberían lavarse las manos y los pies cada vez que entraran al santuario y se acercaran al altar, tal como Dios se lo había ordenado. Para terminar, Moisés instaló cerca del patio alrededor del santuario y del altar y colgó también la cortina a la entrada del patio. Dios se presenta en el santuario. Cuando Moisés terminó de armar todo el santuario, una nube lo cubrió todo. Y Dios hizo presentar en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba a menos que la nube se levantara. En todo el viaje los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y cómo durante la noche el fuego aparecía sobre él.